saludo nuevamente para nuestros vigilantes del tiempo. Comenzamos analizando cómo fueron las condiciones durante esta tarde de domingo en todo nuestro estado. Austin reportó 73 grados de temperatura máxima, San Antonio sobre los 77 grados, Houston, la máxima esta tarde alcanzó 69 grados y aquí en nuestra bella ciudad de Dallas, la temperatura máxima hoy estuvo en los 78 grados. ¿Qué pasará mañana lunes? Comienza la semana, todo el mundo quiere saber cómo van a estar las condiciones. Mañana se espera la temperatura máxima en Dallas en los 80 grados, 80 también sobre la zona de Denton, Graham, estará sobre los 81 grados y al sur de nuestra región. Las temperaturas máximas mañana oscilarán entre los 78 y los 81 grados. En el resto del estado, mire cómo van a estar las condiciones mañana. Se espera 82 grados de temperatura máxima para Austin, cielo mayormente nublado. Aquí en Dallas vamos a tener 80 grados de temperatura máxima, como les dije, y se espera entre un 30 y un 40% de probabilidad de lluvias y tormentas. Lluvias y tormentas que también vamos a tener sobre la zona de San Antonio, Houston con 81 grados de temperatura máxima. Pero ¿a qué se va a deber esas lluvias y tormentas que estamos teniendo en estos momentos sobre el sureste de nuestro estado y que continuarán mañana y que llegarán sobre nuestra región? Asociado con un frente cálido que en estos momentos está sobre la zona de Galveston, la costa de Houston, y ese frente cálido está trayendo toda esa humedad, lluvia. Pero ¿qué pasará el martes? Un frente frío se va a estar desplazando a partir de la noche del lunes y va a traer también lluvias, más lluvias sobre nuestra región martes y miércoles, y después del paso de ese frente vamos a tener viento soplando del norte fuerte, va a quedar aire frío sobre nuestra región y se espera un descenso en las temperaturas. Pero resumiendo, ¿cómo van a estar las condiciones esta madrugada? La mínima para Dallas se espera en los 64 grados, un 20% de probabilidad de lluvia sobre nuestra región y el viento va a estar soplando del sur entre 10 a 15 millas por hora, pero las ráfagas pudieran llegar hasta las 20 millas por hora. En el pronóstico extendido, el martes, un 20% de probabilidad de lluvia, el miércoles se alejará la lluvia completamente de nosotros, pero las temperaturas comenzarán a descender, llegando la máxima martes y miércoles solamente a los 57 grados. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde. Gracias, Elena.